Unidad 7. Los órganos constitucionales. Parte 1. Punto 1. El poder legislativo. Bicameralismo. El poder legislativo es aquel que tiene a su cargo la elaboración y sanción de normas jurídicas. En nuestro país, el poder legislativo es ejercido por el Congreso Nacional. El Congreso es un órgano del poder. Es órgano colegiado porque se compone de varios individuos, diputados y senadores, y es órgano complejo porque cada una de sus cámaras tiene naturaleza de órgano. Cada cámara es un órgano que integra con otra el órgano complejo Congreso. Bicameralismo. Concepto. Nuestro Congreso es bicameral porque el Estado es federal. Esto significa que está compuesto por dos cámaras que sancionan en forma separada. Tienen su origen en la Constitución de Filadelfia de Estados Unidos de 1787. Los estados más pequeños presionaban para que en el Congreso haya un voto igualitario para cada uno de los estados, mientras que los estados más grandes pretendían que la cantidad de representantes en el Congreso fuera proporcional a la cantidad de habitantes de cada estado. Para llegar a un acuerdo se crearon dos cámaras, una en la que cada estado tenga la misma cantidad de representantes, los senadores, y otra en la que la cantidad de representantes de cada estado depende de cuántos habitantes tiene, diputados. La Cámara de Senadores representa a las provincias y la de diputados representa al pueblo de la nación. El artículo 44 de la Constitución Nacional establece un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la nación y otra de senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Será investido del poder legislativo de la nación. El bicameralismo en las legislaturas provinciales. El bicameralismo no hace parte esencial de nuestra estructura constitucional del poder, y si tiene razón propia en el orden federal, no la tiene de la misma índole en las provincias, donde sus constituciones pueden establecerlo o suprimirlo como una mera técnica organizativa de sus legislaturas. Por eso son perfectamente constitucionales las constituciones de provincias que son unicamerales. Cámara de Diputados y Senadores, composición y atribuciones. La Cámara de Diputados. Su composición. La Cámara de Diputados está integrada por miembros pertenecientes a cada una de las provincias y a la de Buenos Aires. ¿Cuántos diputados aporta cada provincia? Depende de la cantidad de habitantes que tenga cada una de ellas. Así lo establece el artículo 45. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. El artículo 45 también le da la facultad al Congreso para que amplíe la base de representación a través de una ley. Puede ampliar dicha base, pero no disminuirla. El artículo 45 establece las formas en que se eligen los diputados, dejando en claro que son elegidos directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios, y las provincias, la ciudad de Buenos Aires y la capital son consideradas como distritos electorales en un solo estado. Requisitos para ser diputado. En el artículo 48 de la Constitución Nacional se establece que para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. La duración del mandato. En el artículo 50 dice: los diputados durarán en su representación por 4 años y son reelegibles, pero la sala se renovará por mitad cada bienio, a cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deberán salir en el primer periodo. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados son del artículo 52 y 53 de la Constitución Nacional, donde el artículo 52 dice: a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas, iniciativa para promover el tratamiento de proyectos de ley sobre contribuciones económicas que se impongan a la población, impuestos y sobre el reclutamiento de tropas.
Y el artículo 53 dice: solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intente contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Tiene la facultad de iniciar juicio político al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El juicio político se inicia cuando la Cámara de Diputados acusa ante el Senado a quien haya desempeñado mal su cargo o cometido delitos. El juicio político puede dar como resultado la destitución del acusado y su posterior encauzamiento judicial. Cámara de Senadores. Composición. El artículo 54 dice: el Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto. El número de senadores será de 72. Requisitos para asumir el cargo de senador. El artículo 55 dice: son requisitos para ser elegido senador tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Duración del mandato. Artículo 56. Los senadores duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente, pero el Senado se renovará a razón de 1/3 parte de los distritos electorales cada 2 años. El vicepresidente en el Senado. Artículo 57. El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado, pero no tendrá votos sino en el caso que haya empate en la votación. Cuando el vicepresidente debe ocupar la presidencia de la Nación por renuncia, muerte o ausencia transitoria del presidente, su función frente al Senado es cumplida por un presidente provisional elegido por la misma Cámara. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores. Están determinadas en varios artículos de la Constitución Nacional y son las siguientes. El Poder Ejecutivo necesita la conformidad del Senado para designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces nacionales, a los altos funcionarios diplomáticos y a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. El Senado es el que realiza el juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados. Artículos 59 y 60. Es necesario el acuerdo o autorización de esta Cámara para la declaración del estado de sitio en caso de ataque exterior. Artículo 61. Punto 2. La Asamblea Legislativa. Principios del derecho parlamentario. Sesiones, quórum, incompatibilidades. Concepto. La Asamblea Legislativa es el organismo de un país que reúne a los miembros elegidos popularmente y facultados para cumplir las tareas legislativas. En nuestro país se da cuando ambas cámaras sesionan en forma conjunta, pero nuestra Constitución exige la reunión de ambas cámaras en muy pocas oportunidades. Para reformar la Constitución Nacional, por ejemplo. Concepto. El derecho parlamentario es la parte del derecho constitucional del poder que se refiere a la Constitución, los privilegios y el funcionamiento de los cuerpos parlamentarios, en nuestro caso, del Congreso y sus cámaras. El derecho parlamentario comprende solamente la constitución del Congreso en sentido formal, desde las sesiones preparatorias hasta la incorporación de los legisladores, y el funcionamiento del Congreso. Sesiones del Congreso. Las sesiones del Congreso se dividen en 4 categorías: 3 previstas en la Constitución, las ordinarias, las de prórroga y las extraordinarias, y una en los reglamentos internos de las cámaras, sesiones preparatorias. Las sesiones preparatorias son aquellas que se llevan a cabo antes del inicio de las ordinarias,
y su fin es realizar todos los trámites administrativos previos. No se encuentran en la Constitución Nacional, sino en los reglamentos internos de las cámaras. Sesiones ordinarias. El artículo 63 dice que ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. El Ejecutivo debe convocar las cámaras el 1 de marzo y abrir sus sesiones ordinarias, pero si no lo hace, el Congreso tiene competencia para reunirse en pleno derecho y debe hacerlo. Sesiones de prórroga. Son aquellas en las que el Congreso se limita a terminar lo que quedó inconcluso en las ordinarias. Pueden ser convocadas por el presidente o por el Congreso. Sesiones extraordinarias. Son aquellas que solo puede convocar el presidente cuando el Congreso esté en receso y ante una grave situación de orden, progreso o emergencia que amerite tomar decisiones importantes. En ellas, el Congreso no puede usar libremente sus funciones legislativas, sino que se limita a tratar los temas puntuales por los que fue convocado a dichas sesiones. Quórum. Es la cantidad de miembros presentes que se necesita para que cada Cámara pueda dar comienzo a sus sesiones en forma válida. Normalmente se exige que estén presentes más de la mitad de los miembros, mayoría absoluta. Este es el quórum normal establecido en el artículo 64. Sin perjuicio de ello, existen ciertos casos en los que, por la importancia del tema a debatir, se exige un quórum mayor, agravado, de 2/3 partes. Ejemplos de mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras: aprobación del reglamento interno de las cámaras, la llamada consulta popular, la aprobación de leyes convenio, aprobación de tratados con Latinoamérica, proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de los partidos políticos. Ejemplos de 2/3 partes del total de la Cámara: reformar la Constitución, aprobar o desechar tratados internacionales y para superar vetos presidenciales. Ejemplo de 2/3 partes de los presentes: para realizar acusación de cargos políticos ante el Senado, artículo 53 de la Constitución Nacional, para tomar la decisión en el juicio político. Son ejemplos. Incompatibilidades. El artículo 72 establece que ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala. El artículo 73 establece que los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando. Los magistrados del Poder Judicial tampoco pueden ser simultáneamente miembros del Congreso. Los privilegios parlamentarios. Concepto y clasificación. Concepto. Es un tratamiento especial que gozan los legisladores en su carácter de miembros del Congreso, que tiene como finalidad asegurar la independencia, el funcionamiento y la jerarquía del mismo. Clasificación. Los privilegios parlamentarios suelen dividirse en dos grandes grupos: personales, se refiere a la actuación individual de cada hombre que es miembro de la Cámara con respecto a su función, y colectivos, que se refieren al cuerpo o Cámara en conjunto y como órgano para facilitar el ejercicio de su función. Privilegios colectivos: reglamento de las cámaras, juicio de elección de miembros, sanciones, interpelación, informes y comisiones investigadoras, sanciones a terceros. Reglamento de las cámaras. La facultad de dictar el propio reglamento concede a cada Cámara la competencia de establecer su estatuto interno. Por supuesto que deben hacerlo sin exceder ni alterar las normas de la Constitución Nacional. Este privilegio está consagrado en la Constitución Nacional, artículo 66. Cada Cámara hará su reglamento. Juicio de elecciones de miembros. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, en cuanto a su validez, en el artículo 64 de la Constitución Nacional. Es un privilegio que tiene cada Cámara para decidir sobre la validez o no de las elecciones, derechos, títulos de sus integrantes o quienes pretenden integrarse a ella. Sanciones. Las cámaras disponen de poder disciplinario respecto a sus miembros. Tenemos sanciones de corrección, remoción y exclusión. La corrección
se puede corregir alguna conducta indebida en el desempeño de sus funciones. La sanción puede ser un llamamiento al orden, un pedido de que retire las expresiones ofensivas o las aclare, la privación del uso de la palabra, una multa, etc. Remoción. Se lo remueve del cargo cuando por problemas físicos o morales es imposible que continúe ejerciendo el cargo correctamente. En el trámite de remoción parece elemental que el imputado ha de tener oportunidad de descargo y defensa, salvo que en un caso como el ejemplificado esté impedido de hacerlo. La exclusión. La Cámara debe tener motivos fundados y razonables para excluir a un miembro, y no puede excluirlo en forma arbitraria. Para adoptar estos tres tipos de medidas, la Cámara necesita 2/3 partes de los votos de los miembros presentes. En cambio, para aceptar la renuncia de alguno de ellos, alcanza con la simple mayoría. Interpelación. Es la facultad de las cámaras de hacer ir a sus salas a los ministros del Poder Ejecutivo para que éstos den explicaciones de lo que ellas le piden o para que les rindan informes. La interpelación debe ser motivada y justificada. Estos ministros deben presentarse personalmente, no pueden mandar un escrito en reemplazo, y su negativa puede dar lugar al pedido de juicio político. El nombre está tomado de la forma de gobierno parlamentaria, que no es la nuestra. No se trata pues de una interpelación en sentido estricto, y ello por las siguientes razones. Ni el Poder Ejecutivo ni los ministros tienen responsabilidad política ante el Congreso. Ni el Poder Ejecutivo ni los ministros dependen de la confianza del Congreso. Ni el presidente ni los ministros están sujetos a censura del Congreso. Y ni el presidente ni los ministros deben dimitir, o sea, renunciar, cuando el Congreso no está políticamente satisfecho de su gestión. Nuestra interpelación entonces funciona solamente a mero título de información o conocimiento. Informes y comisiones investigadoras. Las comisiones son pequeños grupos de legisladores que funcionan dentro de cada cámara, siendo estas atribuciones implícitas del Congreso, y que cumplen diferentes funciones, depende de qué tipo de comisión se trate. Existen diversas clases de comisiones: comisiones legislativas de asesoramiento, comisiones permanentes y comisiones de investigación que recaban información útil para la Cámara. Sanciones a terceros. Privilegio implícito, consistente en castigar a los que cometen actos que implican una ofensa al Parlamento o a alguno de sus miembros en carácter de tales. Privilegios personales, exención de arresto, desafuero, libertad de opinión. Exención de arresto significa que ningún miembro del Congreso puede ser arrestado o detenido, artículo 69. Vale aclarar que esta inmunidad no impide que se lleve a cabo una causa penal contra el legislador, es decir, que puede iniciarse una causa penal contra él y llevarse adelante mientras que no se afecte su libertad corporal. Sin embargo, el mismo artículo 69 establece una excepción en la que sí pueden ser arrestados: cuando sea sorprendido infraganti en la ejecución de algún delito doloso y grave. En ese caso, se le debe pedir a la Cámara respectiva el desafuero del legislador. Una vez que la Cámara decide el desafuero, el legislador queda a disposición del juez de la causa para su juzgamiento. La inmunidad de arresto tiene vigencia desde la elección del legislador hasta el fin de su mandato. El desafuero consiste en la suspensión de sus funciones del legislador acusado a fin de ponerlo a disposición del juez para su juzgamiento, artículo 70. El desafuero es un privilegio de los legisladores, ya que se trata de un requisito necesario para que el legislador pueda ser juzgado. Es decir, que mientras que no se produzca el desafuero del legislador, el juez podrá llevar adelante la causa, pero no podrá dictar sentencia contra él. ¿Cómo se lleva a cabo el desafuero? A través de los siguientes pasos. El juez, por medio de un escrito, le pide a la Cámara respectiva el desafuero del legislador en cuestión, y junto con el escrito manda también un informe, un expediente sobre el caso. La Cámara analiza el informe en juicio público. El acusado puede intervenir, ofrecer pruebas, etc., y va a decidir sobre la gravedad o no del hecho del que acusan a su integrante. Con el voto de 2/3 de los miembros de la Cámara, puede ordenar el desafuero.
En caso contrario, el juez no podrá dictar sentencia. Libertad de opinión. A este privilegio se le conoce con el título de inmunidad de expresión, y mediante él, de acuerdo al artículo 68, ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. La inmunidad protege opiniones y discursos, incluyendo otras manifestaciones simbólicas y actitudes, emitidos en el desempeño del cargo, ya sean oral, escrita, aunque no sea en el recinto de sesiones. La inmunidad es vitalicia e irrenunciable. Cubre los dichos en el lapso de sus funciones. En caso de que algún legislador abuse de esa libertad de expresión, la Cámara respectiva podría aplicar sanciones. Punto 3. Atribuciones del Congreso. Concepto. Se llaman atribuciones del Congreso a las facultades que la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo. Pueden ser clasificados de la siguiente forma. Competencias incluidas en el artículo 75, no incluidas en el artículo 75 y sanción de leyes. Las incluidas en el artículo 75 tenemos códigos de fondo, inciso 12, establece que le corresponde al Congreso dictar todos los códigos y las leyes complementarias que rigen en todo el país. Sistema comercial. El inciso 13 regula el comercio interno y externo. Navegación y puertos. El inciso 10 reglamenta la libre navegación de los ríos interiores y habilitar los puertos que faciliten el comercio. Fijación de límites. El inciso 15 establece los límites del país y de las provincias entre ellas. Desarrollo y progreso. El inciso 18 y 19 debe desarrollar planes y proyectos en pos de mejorar el país en los distintos ámbitos. Poderes militares. Incisos 25 al 28, donde el Congreso puede autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz, otorgarle al Poder Ejecutivo la facultad para ordenar represalias, fijar las Fuerzas Armadas y dictar sus normas, permitir el ingreso de tropas extranjeras y permitir que salgan tropas nacionales. Y además, hay atribuciones implícitas dentro del artículo 75. El estado de sitio. El inciso 29 establece que en caso de conmoción interior, el Congreso es el encargado de declarar, aprobar o suspenderlo. Poderes implícitos. Finalmente, el inciso 32 le otorga al Congreso ciertos poderes implícitos o residuales. En base a esto, el Congreso puede dictar leyes y reglamentos que sean necesarios para poder ejercer los poderes que le atribuyen la Constitución Nacional y todos aquellos poderes que la Constitución Nacional le otorga al Gobierno Federal, que no estén expresamente atribuidos al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial. Tenemos las competencias no incluidas en el artículo 75 como declaración de la necesidad de reforma de la Constitución Nacional, determinación de la capital federal, clasificación de utilidad pública en la expropiación, remuneración de legisladores, presidente y vicepresidente, recepción del juramento del presidente y vicepresidente. El procedimiento de formación y sanción de las leyes. Concepto. Se denomina así al procedimiento de iniciación, discusión, sanción, promulgación y publicación de las leyes. Consta de 3 etapas. La etapa inicial. Presentación de un proyecto de ley. Puede ser presentado por un diputado en la Cámara de Diputados, por un senador en la Cámara Alta, por el Poder Ejecutivo en cualquiera de las 2 cámaras o también presentado por el pueblo a través de la iniciativa popular. Un proyecto de ley puede tratarse directamente de la Cámara o pasar a comisión. Tratamiento en comisión. El proyecto es estudiado en la comisión correspondiente al tema de que trate el proyecto, y ésta aconseja a la Cámara su aprobación o rechazo. Tratamiento en la Cámara. El proyecto se debate en general y en particular. Si el proyecto es rechazado, no puede volver a discutirse ese año. La Cámara donde se introduce y discute por primera vez un proyecto de ley se denomina Cámara de Origen o Cámara Iniciadora. Aprobado por esta Cámara, el proyecto pasa a la otra Cámara,
denominada Cámara Revisora. Rectifica la ley o la regresa para correcciones. Etapa 2. La etapa constitutiva. Sanción legislativa de una ley. Si ambas cámaras aprueban el proyecto, lo sancionan con fuerza de ley. Esta etapa es llevada en forma exclusiva por el Congreso. Y la tercera etapa, de eficiencia. Promulgación. Aprobado un proyecto de ley por el Congreso, pasa al Poder Ejecutivo. Si éste lo aprueba expresamente o no lo devuelve en el término de 10 días hábiles, la ley es promulgada y publicada como tal. Una ley solamente entra en vigencia después de su publicación oficial. En caso de veto, el proyecto vuelve al Congreso. El veto puede ser total o parcial. Un proyecto de ley vetado por el Poder Ejecutivo no es sancionado como ley si las dos cámaras no insisten en su sanción con las 2/3 partes de los votos de sus miembros. Si las cámaras insisten en la sanción con la mayoría señalada, el proyecto se convierte en ley y debe ser promulgado por el Poder Ejecutivo. El juicio político. Concepto. El juicio político, establecido por los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad política del presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia, por mal desempeño de sus cargos o por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o por la comisión de delitos comunes. La institución del juicio político es un instrumento mediante el cual los legisladores pueden velar por la efectividad de uno de los principios básicos de un sistema republicano del gobierno, la idoneidad. Artículo 16. Corresponde a la Cámara de Diputados, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, artículo 53, disponer la formación de la causa explicitando los cargos que se imputan al acusado. En ese momento comienza el juicio político. A su vez, la Cámara de Senadores, artículos 59 y 60, juzga la conducta de los acusados, pudiendo también, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, declararlos culpables a través de una sentencia. La Constitución prevé 3 causales para la promoción del juicio político: mal desempeño del cargo por ausencia de idoneidad técnica o moral, comisión o participación en la ejecución de delitos comunes en el ejercicio de la función pública, y comisión o participación en la ejecución de delitos comunes que justifiquen la destitución del funcionario. Se ha entendido que los funcionarios previstos en el artículo 53 no pueden ser sometidos a un juicio penal ordinario sin antes haber sido separados de sus cargos por juicio político, inmunidad parlamentaria.